¿Qué harías si descubres que tus padres te declararon muerto al nacer? Solo porque tu piel no encajaba en su mundo perfecto. Durante años me sentí fuera de lugar. Como si la vida me hubiese arrojado a un rincón que no era mío. Nunca tuve una foto de mi nacimiento. Ni una historia contada por mis padres. Ni siquiera un nombre real. Solo tenía preguntas, hasta que encontré una carta. Y esa carta encendió un fuego que me llevó directo a la verdad más dolorosa y más liberadora de mi vida. La habitación 304 del Hospital San Esteban olía a desinfectante. Silencio y decisiones que nadie se atrevía a nombrar. Claudia, aún jadeando tras horas de parto, preguntó con voz débil: ¿Está todo bien, doctora? La ginecóloga dudó. Miró a las enfermeras, luego a los bebés, luego a los padres. Sí, están sanos. Son gemelos. Susurró. Eduardo sonrió. Caminó hacia la incubadora. Y su rostro se desfiguró. Los dos bebés tenían la piel morena. Y con ese solo detalle, se derrumbó el castillo de cristal que habían construido para mostrarse ante el mundo. Claudia, vení a ver esto. Ella extendió los brazos. Temblando, la enfermera le entregó a la niña. Y el silencio se volvió insoportable. Esto no puede ser, susurró Claudia, sin ternura en la mirada. Lo sé, dijo Eduardo, pero ya es. Nadie gritó, nadie lloró, solo se encerraron en el baño, con el alma quebrada y la imagen pública temblando. No podemos salir de este hospital con estos bebés. Nos van a destruir. Esa noche, mientras el mundo dormía, una mujer vestida de enfermera salió por la puerta trasera del hospital con un cochecito. Dentro, dormían dos cuerpos diminutos que acababan de ser borrados de la historia. Por tener la piel equivocada. La primera luz de la mañana apenas teñía de gris las paredes asépticas de la habitación 304 cuando Claudia sintió un latido extraño en el aire. Como si el mundo contuviese el aliento. El llanto agudo de su hija recién nacida resonaba débil, acomodándose en aquel silencio cargado de temor. Eduardo, con el ceño fruncido, observaba sin atreverse a respirar. Cada respiración podía romper el cristal de su vida perfecta. Desde el inicio, algo se había torcido. Cuando la ginecóloga anunció: «Son gemelos». Sus voces se apagaron en un solo gesto de incredulidad. ¿Cómo era posible? La piel morena de aquellos bebés, tan ajena a la imagen familiar que habían proyectado durante años, se convirtió en la grieta inexplicable que amenazaba con derrumbarlo todo. Claudia apenas sostuvo a la niña en brazos. La calidez de su piel era un recordatorio frío de la traición que estaba por cometer. Dentro de ella se agitaban impulsos encontrados. El instinto de madre luchaba contra la urgencia de ocultar la verdad. Cada vez que sus dedos rozaban la cabeza suave del varón, un nudo de culpa se apretaba en su pecho. Eduardo, a su lado, meditaba en voz baja. Si la prensa lo descubre. Si mi partido me da la espalda. Y aquella mirada estratégica, más fría que el metal del incubador, selló la sentencia. Horas más tarde, tras promesas rotas y juramentos de silencio, Claudia y Eduardo tomaron la decisión más cruel de sus vidas. Bajo el manto de la noche, la enfermera cómplice trasladó a los gemelos hacia una furgoneta sin identificación. En el cochecito cubierto por una manta blanca, los bebés se durmieron ajenos al dolor que sus padres desataban. Fue entonces que Claudia sintió la primera punzada de traición. Habían entregado dos vidas al olvido. Mientras el mundo a su alrededor seguía girando, pasillos iluminados, órdenes firmadas, rostros impasibles, en el corazón de Claudia y Eduardo germinó la semilla del arrepentimiento.
El sobre con las actas de defunción falsas descansaba sobre la mesita de noche. Testigo mudo de su engaño. Al día siguiente, frente a cámaras y micrófonos, fingieron compasión y dolor. Nuestros gemelos no sobrevivieron. Pero dentro de cada uno, la culpabilidad tronaba como un juramento imposible de olvidar. En aquel momento de quiebre, dos destinos comenzaron a separarse para siempre. Sin saberlo, esos pequeños abandonados iban a forjar, a contracorriente, el coraje necesario para sobrevivir y reclamar lo que les arrebataron. Y Claudia, al deslizarse tras la cortina oscura de su armario, no imaginó que ese secreto nacería como una herida abierta que, con el tiempo, exigirá ser sanada. En el barrio polvoriento donde Tiago aprendió a dar sus primeros pasos. El silencio era su única cuna. Mientras otros niños corrían tras una pelota y reían sin miedo. Él se despertaba en la madrugada con un nudo en el pecho. No sabía quién era ni por qué dormía en una cuna prestada. Cada mañana, su madre adoptiva Mabel le enseñaba a sonreír. Pero sus ojos cargaban la pregunta que no encontraba eco en ningún rostro adulto. Para Amara, la infancia transcurrió entre los verdes interminables de la granja de Teresa, donde el canto de los pájaros parecía prometer consuelo. Sin embargo, en la soledad de aquella paz campestre, la niña sentía un vacío insondable. Las cartas que enterraba bajo el árbol, «Mamá, ¿dónde estás?», se convertían en testigos de su desamparo. Guardadas en un baúl junto a la teta de un caballo y un puñado de semillas. Ambos construyeron fortalezas de palabra y tinta. Tiago llenó cuadernos de lamentos y rabia. Amara tejió historias de esperanza en su libreta de tapas marrones. Pero la falsedad de su origen los acosaba en los pasillos de la escuela. ¿De dónde vienes?, se convertía en un puñal cada vez que sus compañeros lo preguntaban sin malicia. Tiago, en su furia muda, se encerraba en el mundo de sus pensamientos, convencido de que si nadie le había dado respuesta, él mismo tendría que forjar las suyas. El dolor de la traición, aunque aún no sabían quién se la había infligido, los unía a la distancia. En el regazo de Mabel, Tiago conoció el amor protector, pero también el peso de un secreto ajeno. En los relatos de Teresa, Amara aprendió que ser amada no basta cuando te falta el origen. Y en esas contradicciones, en ese choque entre ternura y abandono, germinó la determinación que los empujaría a buscar la verdad. Con cada cumpleaños, el hueco en su interior se hacía más grande. Tiago soplaba velas con la mirada perdida y, tras el aplauso forzado, volvía a su cuaderno. Amara, entre cantos de cumpleaños bajo un algarrobo, se llevaba las manos al pecho, consciente de que aquel festejo carecía de un abrazo esencial. Y es en esa infancia rota, forjada en la contradicción del amor que no cura heridas invisibles, donde empieza a latir el impulso que cambiará sus vidas. Porque cuando la verdad, por fin, se asome tras los muros del silencio, ni la distancia ni el miedo podrán contenerla. En el bullicio contenido de aquel salón repleto de jóvenes escritores, Tiago sintió cómo el pulso se le aceleraba sin razón aparente. Cada palabra que resonaba tras el micrófono era un eco de su propio desarraigo. Pero no supo ponerle rostro hasta que la vio. Allí, al otro extremo del pasillo, Amara sosteniendo su libreta con manos temblorosas. La misma libreta llena de dudas silenciadas. Sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció detener el tiempo. Para Tiago, aquel instante fue una sacudida en el centro del pecho. Vio en los ojos de esa chica la misma pregunta que llevaba tatuada en su memoria. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? En su mente, todas las páginas escritas cobraron sentido de pronto.
No eran meros apuntes de soledad. Eran fragmentos de un mismo origen perdido. Amara, en cambio, sintió como el aire se volvía denso. Como si el murmullo de fondo se apagara para que solo existiera la imagen de aquel joven de piel morena. Mirada franca, parado ante el estrado. Un estremecimiento la recorrió. No era nerviosismo ni timidez. Era el presentimiento de una verdad demasiado grande para un corazón adolescente. La presentación terminó. Los aplausos llenaron el espacio. Pero para ellos no hubo retorno a la realidad de la multitud. Tiago cerró el cuaderno con determinación y caminó hacia ella. Cada paso retumbando en sus oídos. Amara alzó la vista. Su pecho se encogió de angustia y esperanza a la vez. ¿Te llamas Amara?, preguntó Tiago con voz suave. Como si esa palabra fuera un conjuro que los unía. Sí, respondió ella. Apenas un susurro. ¿Y tú eres? Tiago. El silencio que siguió fue abrumador. Ambos sabían que aquel encuentro no era casualidad. Sentados en un banco, rodeados de libretas y de murmullos ajenos, empezaron a compartir retazos de sus vidas. La carta que Amara había desenterrado. El cuaderno negro de Tiago donde cada línea era una herida abierta. Las palabras brotaron entre sollozos contenidos y risas nerviosas, recorriendo años de vacío con la velocidad de un torrente. En cada frase, en cada gesto, se reconocieron como espejos fracturados del mismo reflejo. El mundo seguía su curso afuera. Pero para ellos se tejía un refugio secreto donde el dolor ya no era solo suyo, sino compartido. Y ese vínculo recién nacido supo a redención. Cada lágrima que Amara enjugaba era un bálsamo para la rabia de Tiago. Cada abrazo tímido le daba a ella el valor para gritar su verdad. Cuando la noche cayó, y se despidieron con un apretón de manos que llevaba la fuerza de un pacto silencioso. Supieron que no bastaría con encontrarse de nuevo. Aquella mirada, esa señal clara de pertenencia, había encendido en sus corazones la necesidad urgente de pruebas, de certidumbre. En la penumbra de sus habitaciones, Tiago y Amara se enfrentaron al siguiente desafío: convertir aquel lazo invisible en hechos irrefutables. Con el eco de su primer encuentro aún latiendo en sus venas, comenzaron a trazar un plan casi obsesivo. Para Tiago, cada documento hallado en la carpeta polvorienta del viejo hogar Santa Marta era una chispa de esperanza. Aquella hoja manuscrita por la hermana Rosario confirmaba que ambos habían llegado juntos al mismo hospital y, sin embargo, ningún registro oficial los vinculaba como familia. Su corazón se debatía entre la incredulidad y el temor. ¿Y si el ADN no coincide?, se preguntaba mientras sostenía el sobre estéril que invitaba a la prueba definitiva. Amara, por su parte, sentía crecer en su pecho una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Aquel cuaderno con su nombre vacío de apellidos era un grito ahogado de identidad robada. Cuando recibió el kit para la muestra bucal, tembló. No solo iba a probar su vínculo sanguíneo, sino desvelar la traición más profunda de quienes la habían dejado atrás. Las pruebas de ADN llegaron tras días de agonía, en sobres sin remitente. Al abrirlos, sus manos se entrelazaron. 99,98% de vínculo fraterno. Decía la hoja fría. No hubo gritos ni carcajadas. Solo un nudo en la garganta tan espeso que parecía querer arrancarles el aliento. Entre lágrimas, Tiago murmuró: no solo somos hermanos. Somos la evidencia viviente de su culpa. Pero aún faltaba confrontar las fuentes oficiales. Armada con el certificado del hospital y el resultado del ADN. Amara cruzó el umbral de la oficina donde guardaban los archivos de 2009. La doctora encargada,
al ver los nombres y la coincidencia exacta de fecha y partida. Palideció. En sus manos yacía la carpeta original donde figuraban como Claudia B. y Eduardo V. gemelos, piel morena, paternidad no solicitada. Aquellas páginas desnudas de omisión quebraron el último velo de negación. El golpe final vino con la revelación de sus nombres primigenios, inscritos tímidamente en un pie de página: Tiago Duarte y Amara Navarro. Eran la prueba tangible de que habían sido arrancados de su historia, despojados hasta del derecho a un nombre. Amara sintió como un frío la atravesaba, pero alzó la cabeza con la determinación de quien ha visto su reflejo completo por primera vez. En ese instante comprendieron que toda justicia dependía de un paso más: enfrentarse cara a cara con quienes les habían robado todo. Con el ADN, los archivos médicos y los nombres restituidos. Tiago guardó los papeles en su mochila. Amara recogió su libreta, convertida ahora en testimonio de una herida que exigía cicatrización. Cuando Tiago y Amara pusieron un pie en el estudio donde los esperaba Lucía Heredia, llevaban consigo algo más que documentos y pruebas. Arrastraban 15 años de silencio, de soledades paralelas y de preguntas que ardían sin respuesta. En sus miradas coexistían el miedo al rechazo y la firmeza de quien, por fin, ha decidido que su verdad no puede seguir oculta. Frente a las cámaras, sus voces temblaron al principio, como hojas sacudidas por el viento, pero pronto hallaron un tono común. Un latido compartido que convirtió su testimonio en un grito colectivo. Tiago habló de la rabia que crece en el pecho cuando sabes que laceraron tu identidad. Amara, de la tristeza honda que anida en cada ¿por qué?, mientras sus manos sostenían los certificados que los revelaban como seres olvidados. Cada palabra era un puñetazo contra la mentira, una promesa de que su dolor ya no sería invisibilizado. El público, tras la primera ola de incredulidad, sintió cómo la historia se transformaba en espejo. Un espejo incómodo donde muchos reconocieron su propia indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Comentarios de apoyo inundaron las redes, y pronto periodistas, activistas y juristas demandaron soluciones. Pero para Tiago y Amara, más allá del ruido mediático, la verdadera victoria fue sentir que, por primera vez, alguien escuchaba con el corazón abierto. En ese fragor, el lazo fraternal, forjado en abandono y cultivado en la búsqueda conjunta, se volvió un faro de esperanza. Ya no eran dos víctimas atrapadas en la sombra, sino portavoces de todos los que aún callan. La cámara se alejaba lentamente mientras sus rostros quedaban inmortalizados. Dos jóvenes decididos a convertir su historia en una llamada a la empatía y al cambio real.